Entonces empezamos ya nuestro segundo tema con encuestitis aguda. Febrero, que es ignorando los síntomas, ¿no? ¿Por qué decimos que ignorando los síntomas? Porque generalmente los que están en las primeras posiciones ya se sienten con un favoritismo tal que decaen en su accionar y ya no empujan más la máquina. Y aquellos que se sienten perdidos pues dejan de hacer cosas cuando tienen todavía posibilidades, porque nada está dicho. A estas alturas nada está dicho y lo vamos a ver en las encuestas que vamos a mostrar de manera histórica. Algunas favorables y otras no tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta ocasión? Vamos de una vez avanzando, a ver, porque ya nos gana el tiempo. Y empezamos con una encuesta del año 1980. La encuestadora, bueno, Marca, ¿no? La misma revista de izquierdista Marca hace esta encuesta, ¿no? Que es llamado el voto de las amas de casa, ¿no? Hicieron una encuesta a nivel de Lima metropolitana con 200 personas, en el cual la preferencia, ¿no? Esto lo hacían, estaba estratificado por distritos, ¿eh? Algunos distritos habían agarrado Jesús María, Lince, por ahí creo que vi El Salvador también. Entonces, ponían, la habían entrevistado a amas de casa que estaban en lugares, pues, de amas de casa, ¿no? Qué sé yo, colegios, mercados, y les preguntaban, ¿por quién va a votar? Ah, yo voy a votar, y en su mayoría dicen que iban a votar por Hugo Blanco, ¿no? Eh, Como ya hemos visto de la vez pasada, o sea, para mañana, resultados, estos izquierdistas pues son únicos, ¿no? O sea, van específicamente a lugares concretos donde haya amas de casa y van y les preguntan sobre sus preferencias electorales, ¿no? Y entonces solamente a las amas de casa les preguntan por quién van a votar. Y de esas, sorpresa, el señor Hugo Blanco era el preferido de las amas de casa, de 200 amas de casa en Lima, ¿no? Por lo tanto era el preferido. Ojo, ya lo había mencionado también en la encuesta que también presenta esta revista, ¿no? En el mes pasado. Esto no era para definir si es que el señor Blanco iba a ganar o no iba a ganar. No, o sea, en esos momentos estaban en una suerte de decisión de si querían ir en una alianza con todos los grupos de izquierda y formar un solo grupo para participar, o si es que se iban por uno por cada lado, ¿no? Y al final sucedió que cada uno se fue por cada lado. Y terminó ganando, pues, como que vimos, ganó Fernando Belaúnde, ¿no? Que en encuestas no tan amañadas como la de Marca está primero, pero que no siempre era así, ¿no? Acá vemos, bueno, esta encuesta que sale en la revista Marca año 5, número 143 del 21 de febrero de 1980, ¿no? Donde Hugo Blanco tiene 21.5, Belaúnde 18.5, Villanueva 17.5, Bedoya 12.5. No sucedió, ¿no? No sucedió que ganara Hugo Blanco, no sucedió que sacara una alta votación, y quien ganó las elecciones obviamente fue Fernando Belaúnde, ¿no? A ver, creo que hay algunos problemitas. A ver, voy a ver. Creo que sí, nos desconectamos un poco. Ratito. Sí, hay problemas, hay problemas. Bueno, sí, estamos un poco lentos. Un poquito lentos estamos. Ya, bueno, parece que ya se estabilizó. Parece. Bueno, a lo hecho pecho, y vamos a continuar nomás porque no nos queda de otra. A ver. Entonces pasemos a la siguiente, que es otra encuesta de
de la revista que, bueno, menciona la revista Marca, no es que la haga. Esta es una encuesta que menciona, ¿no?, que ha sido publicada en Caretas y la Prensa, realizada por la encuestadora peruana de opinión pública. No se sabe de qué ámbito ni tampoco cuál es la muestra, porque solamente hacen un comentario sobre ella, en la cual mencionan de que ponen a Armando Villanueva del Campo, el candidato a la APRA, en primer lugar, seguido por Belaúnde Terry, seguido después por Bedoya Reyes, y un cuarto lugar con la izquierda con un solo 14% del total. Es decir, primero Villanueva, segundo Belaúnde, tercero Bedoya y cuarto la izquierda, la que no menciona qué izquierda, ¿no? Supongo que no era Hugo Blanco, por eso es que no menciona quién o qué de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, acá se menciona a la encuestadora, ¿no? Esto lo publica la revista Marca del año 5, el número 144 del 20 de febrero de 1980, en la cual se menciona que la encuesta se hizo el 18 de febrero de 1980, ¿no? Bueno, más adelante en el encuestite del próximo mes vamos a mencionar más de esta peruana opinión pública, porque ahí sí ya tenemos datos de algunas encuestas concretas que se mostraron justo en la revista Caretas, y vamos a ver cómo es que trabajaba, ¿no? Un poquito sospechoso su accionar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se menciona. No hay muchos datos que referir porque solamente es un comentario de un artículo que hay en la revista, ¿no? Bueno, ahora pasemos a la elección de 1985, en donde, este es el mismo del mes pasado, si se acordarán, que tenía la encuesta de enero, pero también la de febrero, pero en realidad era la que se había publicado justo en febrero, y de ahí es que ahora sí podemos mostrar datos, ¿no? Como que la encuestadora evidentemente era apoyo, dado que las revistas debate era del mismo apoyo, ¿no? Pero esta encuesta es de Lima Metropolitana, o sea, no es de nivel nacional, es solamente de Lima Metropolitana, con una muestra de 1100 personas encuestadas, y que nos muestra pues la tendencia que variaba solamente un poco, que Alan García tenía poco más de 48%, ninguna variación, casi ínfima respecto a enero, ¿no? 0.5 de variación. Y igual seguía Alfonso Barrantes en segundo, Luis Bedoya en tercero y Javier Aldo Dandini en cuarto, y bueno, de ahí ya venía Morales Bermúdez y otros. Entonces en esta elección, por lo menos, la tendencia de esta encuesta y de otras tal vez era de que Alan iba a ganar, ¿no? Y al final ganó, pues, o sea, en este caso específico las encuestadoras sí le dieron al ganador, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, como ya hemos mencionado, ¿no? Alan García era muy popular, era joven, era muy populachero, ¿no? Te daba el oro y el moro, decía que iban a transformar el país, bla, 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 bla. Al final no fue nada. Fue una desgracia su gobierno. Pero en fin, al menos a nivel de encuesta sí le atinaron. Ahora vamos a otra encuesta, esta vez del año 90. Bueno, esta es una encuesta de una publicación ya de abril de la revista Caretas, que se publica el 10 de abril, ya después de las elecciones, que, si mal no recuerdo, ¿sí? Ya después de ver los resultados de la primera vuelta, pero mencionan acá cómo es que ellos informaron acerca de una encuesta de CPI del ámbito nacional. Una muestra algo extraña de esta y la siguiente encuesta que hacen en abril, que dice que es de 6.155 personas, de una encuesta del 11 de febrero al 22 de marzo. Yo no sé si eso sea una metodología válida, hacer una encuesta de casi un mes y medio o un poco más, ¿no? Un mes y un poco más. No sé si esa es la metodología. No sé si los señores de CPI combinaron varias encuestas y los tomaron como datos acumulables. No sé si eso es válido. No sé si más bien los señores de Caretas hicieron eso.
creo que no, porque en otro cuadro que muestran en esta misma revista mencionan también los datos de la otra encuesta, la que mencionan acá, la de abril, que también es de, y ahí acá mismo se ve, ¿no? 6.777 encuestados, ¿no? Ya en esa de abril. Entonces, mi pregunta es si es que eso es válido o si es posible, porque, o sea, 6.000 ya es una buena muestra, pero en tanto tiempo, o sea, en tanto espacio de tiempo, como que se diluye una respuesta que sea medible, ¿no? Porque hay un montón de variables durante tanto tiempo. Pero bueno, al fin y al cabo, la otra encuesta sí les dio el resultado, la de abril, porque acá menciona que Fujimori tiene un 4.6. Obviamente esa no fue su votación, ¿no? Ya para la de abril ya mencionan la cifra más o menos con la que Fujimori pasa a segunda vuelta con Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa siempre estuvo primero en ambas encuestas. Ahora, en esta le acertó. Bueno, para la de primera vuelta sí le acertó, pero para la segunda obviamente que ya no fue el resultado. En este caso, bueno, sí, la encuestadora sí acertó quién iba a estar en primer lugar. Y estas encuestas, que supongo que ya eran privadas porque ya estaban cerca de las elecciones, bueno, dieron el resultado casi final, ¿no? O sea, no digo en número, pero sí en partidos, de que el Fredemo y Cambio 90 iban a pasar a segunda vuelta, que al final fue como sucedió. Bueno, esto fue publicado en la revista Caretas 1103, página 23 del 10 de abril de 1990, ¿no? Este cuadro obviamente lo vamos a repetir ya para el encuestitis, no de marzo, sino de abril, ¿no? Que vamos a hacer, y lo adelanto de una vez, dado que ya no se va a poder publicar encuestas, ni tampoco creo que este tipo de análisis, porque se van a ver, no, estás diciendo cifras y montos. Bueno, tendríamos que hacer unos días antes del cierre de las encuestas, que creo que ahora son hasta 2 días antes, o sea, viernes, jueves, tal vez miércoles. Un miércoles vamos a hacer un especial de encuestitis, mostrando ya no las encuestas en sí, sino cómo es que se mostraron esas cifras que no se les dieron al público, ¿no? Y qué tanto acertaron también en el resultado final, y si tal vez también patinaron. Pero en fin. Bueno, pasemos a la siguiente. Como siempre, el año 95 lamentablemente no hemos podido encontrar nada, al menos desde nuestra posición. No digo que no existan, sino que yo no he tenido posibilidad de acceder a ninguna información de esas encuestas del año 95, ¿no? Pero ya sabemos que siempre le daban como favorito a Fujimori, que al final también ganó en el 95. Y aquí en esta del año 2000, bueno, tenemos la encuestadora Apoyo en una encuesta de ámbito nacional con una muestra de 556 personas, muy poquito, ¿no? Para ser de ámbito nacional y para hacer Apoyo, o sea, medio raro. Por eso que decía que estas pues estaban amañadas, estas encuestas, ¿no? Es lo que se decía, ¿no? Bueno, Montesinos decía que sí, que yo los pegué y yo les dije, dice. Bueno, habría que creer. Bueno, en este caso pues ponían a Fujimori, que tenía más del 40%, ¿no? Seguido por Alberto Andrade de Somos Perú con un 19%. Sí, 19, está un poco pequeño incluso en esta pantalla. 19, 18%, no, sí, 18%, 19%, bueno. Da igual, muy lejos de Fujimori. Fujimori, como ven, estaba casi ya en aras de ganar en primera vuelta, como muchas otras encuestas. También hemos visto cómo Vargas Llosa, ¿no? Estaba por ganar en primera vuelta, no sucedió. Entonces, estas cifras de febrero generalmente suelen ser las más engañosas, y vamos a ver más adelante otras cifras, ¿eh? Entonces, acá tenemos pues que Fujimori iba primero. Al final ganó Fujimori, pero no le dieron mucho porque evidentemente sucedieron las cosas, ya saben, el video y todo lo que se supo de Curi, Montesinos, etc. Y su gobierno se terminó para el año 2001. Bueno, para el año 2000 en sí, ¿no? Y hubo elecciones en el año 2001, donde participaron los mismos personajes,
Y Fujimori obviamente ya no participó. Entonces acá tenemos una encuesta de, bueno, en realidad acá hemos puesto imagen, pero en realidad es una encuesta, es una comparación de encuestas, ¿no? Es un cuadro que publicó la revista Caretas en el número 1658 del 22 de febrero del 2001, que abarca encuestas que se realizaron entre el 9 y el 18 de febrero del 2001, en el cual la mayoría, por no decir todas, ponían en primer lugar a Alejandro Toledo. En segundo lugar ponían más o menos a Lourdes Flores y en un tercer lugar a Alan García. Se preveía que desde la perspectiva de estas encuestas, Alejandro Toledo iba a pasar a segunda vuelta, si es que no, tal vez siempre tentando el ganar en primera vuelta, cosa que no sucedió, y pasar con Lourdes Flores, ¿no? Que también se la llevaba de lejos. Y se veía muy poco posible que Alan García llegara a una posición más alta. Sin embargo, sabemos que Alejandro Toledo pasó a segunda vuelta con Alan García. Y ya en la segunda vuelta sí le ganó a Alan García, ¿no? Entonces, como vemos, también se define que no siempre el que está en segundo lugar llega a finales de la elección siendo el favorito también para el segundo lugar. Las cosas cambian. Ahí también hay una batalla. No solamente es el primer lugar, también hay una batalla entre el segundo y el tercer lugar, o sea, los que van a pasar a segunda vuelta. Entonces, en este caso, bueno, con lo de Toledo se acertaron, pero con lo de Lourdes, ahí sí se quedaron cortos para en febrero. Ya después en las siguientes encuestitas tal vez veamos que se reformularon las cosas. Y aquí vemos, bueno, este es de Ipsos nomás. Lo mismo que estaba en el anterior, pero solamente mostrando lo que es la tendencia que marcaba Ipsos, ¿no? Desde sus mediciones de septiembre hasta la medición de febrero, desde septiembre del 2000 hasta febrero del 2001. Entonces vemos como Toledo va creciendo, baja un poquito para febrero. Como lo de Flores fue creciendo, casi para llegar a alcanzar a Toledo. Y Alan García también tenía un pequeño aumento, ¿no? Y si lo ponen ahí, sin ver, se dan cuenta que Alan empieza de enero y recién sube. Es por lo que la vez pasada también mencionamos. Al parecer recién tuvo el viso para participar en enero. O sea, Alan García tenía unos problemas, como digo, judiciales, y tenía que subsanar eso para tener la potestad de poder participar. No podía participar si es que no subsanaba esas cosas, y creo que en ese momento subsanó. Y ahí recién se pudo presentar y recién pudo meterse en las encuestas también, porque no iban a preguntar por alguien que no iba a participar. Entonces es por eso que recién aparece, ¿no? Y bueno, aunque Lourdes estaba en subida y Toledo en bajada, en realidad los que terminaron fueron Toledo y Alan García yendo a segunda vuelta y Toledo ganando la primera y también la segunda vuelta, ¿no? Bueno, acá al menos le acertaron. Bueno, entonces pasemos ahora a otra encuesta más, esta vez del año 2006, donde tenemos a Lourdes Flores en primer lugar. En segundo lugar tenemos a Ollanta en tercer lugar a Alan García y en cuarto lugar a Valentín Paniagua y una expectante Marta Chávez que tenía poca votación, ¿no? En esos momentos. ¿Qué nos muestran? Pues que Lourdes iba primera, que Ollanta iba segundo, y que la posible segunda vuelta sería entre Lourdes Flores y Ollanta Humala. Y al final sabemos que quienes fueron a segunda vuelta fueron Alan García y Ollanta Humala, siendo Alan García el que gana la segunda vuelta, ¿no? Entonces Lourdes Flores quedó tercera. Entonces vemos que acá también no le atinaron. El primero no llegó a la segunda vuelta, ni siquiera llegó a la segunda vuelta. O sea, no es que quedó segundo y bueno, participó, no, ni siquiera llegó a la segunda vuelta. Y fueron Humala y Alan García quienes se disputaron la presidencia de la República, ¿no? Igual que en esta también vemos en una encuesta. La otra encuesta era de apoyo
de ámbito nacional con una muestra de 2000 personas, ¿no? Realizadas entre el 8 y el 10 de febrero del 2006, y esto fue publicado en El Comercio el 13 de febrero del 2006. En este caso es de la encuestadora Conecta Asociados. Tal vez aún exista, pero no la conocemos. Esa fue la que hizo esta encuesta para Perú 21, ¿no? Para Perú 21, que se publica el 22 de febrero. Y la encuesta fue realizada entre el 15 y 17 de febrero con una muestra de 2.111 personas. Y también muestra pues a Lourdes Flores en primer lugar, a Ollanta Humala en el segundo y a Alan en tercero. Igual más o menos que la encuesta de apoyo, ¿no? Y como vemos, también no la acertó, porque al final el que ganó fue Alan García, que estaba en tercer lugar al menos. Pero al menos eran en los terceros lugares, ¿no? Ya vamos a ver otros casos que son peores, ¿no? Más adelante. Entonces, acá no le acertaron tampoco. Así que ya vamos viendo. El primero no siempre gana. E incluso con esta muestra, por ejemplo, ni siquiera llega a la segunda vuelta. A ver, avancemos ahora con el año 2011. Que tenemos, ¿quién iba primero en febrero del 2011 según la encuestadora Datum? En una encuesta del ámbito nacional de 2008 personas, con una muestra de 2008 personas, pues iba primero Alejandro Toledo con 28%, y segundo lugar iba Luis Castañeda. Tercero iba Keiko Fujimori, y recién en cuarto lugar iba Ollanta Humala, ¿no? Y en quinto lugar PPK. Entonces, vemos pues que supuestamente, según esta encuesta, el primer lugar Toledo y el segundo Luis Castañeda, o tal vez Keiko Fujimori, tal vez, ¿no? Porque acá los ponen empate 19-19, iban a ir a la segunda vuelta, ¿no? Al final sabemos que ni Toledo ni Castañeda fueron a la segunda vuelta. Quienes fueron a la segunda vuelta fue Ollanta Humala con Keiko Fujimori, o sea, el tercer y cuarto lugar de esta encuesta, que al final ganaría Ollanta Humala, ¿no? En la segunda vuelta, frente a Keiko Fujimori. Entonces vemos que en esta encuesta, la encuesta Datum de febrero del 2011, pues tampoco le acertó al primer lugar, ni siquiera al segundo, porque el segundo tampoco fue Castañeda, ni siquiera el tercero, porque el tercero Keiko Fujimori, bueno, ya hablando de la elección final, ¿no? de la segunda vuelta, tampoco ganó Ollanta Humala, que en esta encuesta estaba en cuarto lugar. Entonces vemos que en este caso al menos los tres primeros lugares no fueron los ganadores. Pero seguimos en el margen de los tres primeros, ¿no? Todavía no se vicia tanto la votación, o sea, o mejor dicho, el pronóstico de la votación final. Así que, bueno, está en sus cánones. A ver, vamos a ir con otra encuesta. Esta es la de Ipsos Apoyo, de ámbito nacional, con una muestra de 1794 personas, y que pone a ver, vamos a ponerlo grande porque no se ve mucho. Y que pone primero pues a Alejandro Toledo con 28%. Esto que dice total febrero, porque ahí también muestra de noviembre, diciembre y enero. Pone segundo a Keiko Fujimori, no lo pone Luis Castañeda. Acá lo pone a Castañeda en tercer lugar con 18%. Y pone a Ollanta Humala con 12%, ¿no? En cuarto lugar. Entonces vemos que tampoco le acertó al primer lugar. Bueno, en intención de segunda, pues a Keiko sí le atinó. Pero al final quien ganó fue el cuarto lugar de esta encuesta, que era Ollanta Humala. Entonces vemos que una vez más esta encuesta no le acertó al primer lugar, como todas las anteriores que hemos visto. Bueno, salvo la de Toledo y la de Toledo del 2001 y la de Fujimori en el 2000, pero bueno. Y la de Alan también en el 85, ¿no? Entonces no siempre le atinan al primer lugar. Algunas veces sí, algunas veces no, vamos a ver. Entonces en esta del 2011 tampoco Ipsos le acertó. Vayamos ahora al 2016, en esta encuesta de Ipsos que bueno, era de ámbito nacional, con una muestra de 1815, que muestra en primer lugar con un 30% a Keiko Fujimori, con un 18% a Julio Guzmán, y en un tercer lugar estaba un expectante Pedro Pablo Kuczynski, que parecía que se iba a la baja, ¿no? Igual que César Acuña e igual que Alan García, ¿no?
Al final, como sabemos, Keiko Fujimori, aunque sí ganó esta primera vuelta, pero ya en la segunda vuelta ganó Pedro Pablo Kuczynski. Así que no le aceptaron al ganador de la... No, bueno, acá sí le aceptaron al ganador de la primera vuelta, pero al ganador del final no le aceptaron, ¿no? En este caso no ganó Keiko Fujimori, no ganó la elección final, ¿no? Aunque PPK no ganó la primera vuelta, ¿no? Entonces vemos que aunque le haya acertado la primera vuelta, para la segunda ya no hubo. Esta es una encuesta realizada del 12 al 14 de febrero de 2016 y fue publicada en la Opinion Data de Ipsos número 200 del 22 de febrero del 2016 también. Entonces vemos que no siempre, en este caso solamente fue la encuesta para ganador de primera vuelta, que sí le atinó, a diferencia de las anteriores que no le atinaron con Toledo ni tampoco con Luz de Flores. Pero en este caso, al menos la de primera vuelta sí le atinaron, ¿no? Vamos a ver, creo que acá hay un videito, ¿sí? Sí, acá hay un video. Vamos a verlo. Semana de publicación de encuestas y en Vota Perú revisamos de inmediato los resultados del último sondeo de opinión realizado por Datum, que aparecen hoy estos resultados y los tenemos ya con ustedes. En este primer cuadro se confirma el primer lugar firme para Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 35%, pero esta encuesta también establece un sólido segundo lugar ya de momento para Julio Guzmán con 17%. Más abajo, tercera ubicación, Pedro Pablo Kuczynski de Peronos por el Cambio, 11%. Cae al cuarto lugar César Acuña de Alianza por el Progreso, 8%. Seguido de Alan García de Alianza Popular PPC, el Partido Aprista, 4%. Ya, bueno, ahí nomás lo dejamos, porque creo que no hemos hecho el corte como debemos. Pero en fin, ya vieron que en primer lugar estaba pues Keiko Fujimori, en segundo lugar estaba Julio Guzmán, y después estaba Pedro Pablo Kuczynski. ¿Le aceptaron al primer lugar de la primera vuelta? Sí. Al segundo no, porque si mal no recuerdo, acá los retiran, pues a Julio Guzmán y a Acuña los retiran de esta elección, así que después hay una recomposición, ¿no? Y creo que muchos de los que iban a votar por Julio Guzmán terminaron votando por Pedro Pablo Kuczynski, tal vez algunos de César Acuña, ¿no? En fin, entonces al final los que fueron a segunda vuelta fueron Keiko y PPK, pero el que ganó la elección final fue PPK. Esta es una encuesta de Datum con una muestra de 1200 personas, ¿no? La fuente es RPP del programa Vota Perú del 12 de febrero de 2016. A ver, pasemos a la siguiente, que ya es 2021, ¿sí? Vemos que tenemos la encuestadora CIT de ámbito nacional con una muestra de 1220, que muestra en primer lugar a George Forsyth, y le sigue Keiko Fujimori, le sigue después López Aliaga, Urresti, Lescano, De Soto. Y si leemos todos, pues vemos que el antepenúltimo es Pedro Castillo con 0.4, ¿no? En febrero del 2021, esto es una encuesta de febrero, del 8 al 12 de... Ahí nos hemos equivocado, de enero hemos puesto, es de febrero de 2021. La encuestadora CIT, ¿no? Pone a Castillo pues menos del 1%, ¿no? Tiene menos del 1% Pedro Castillo. Solamente le gana pues a Marco Arana y a Andrés Alcántara. No me acuerdo de qué partido era, pero bueno, es uno de esos pequeños, ¿no? Que tampoco sacaron ni 1%. Entonces, como vemos, al final el señor Forsyth ni siquiera llegó a pasar la valla. Y Pedro Castillo terminó creciendo hasta el 18%, creo que es lo que sacó en la votación final, ¿no? Entonces, acá sí, de plano se equivocaron en todo esta encuestadora. Pues no llegó, bueno, salvo Keiko Fujimori, que sí quedó segundo, ¿no?
en la votación de primera vuelta sí quedó segunda y participó pues por eso en la segunda vuelta con Castillo. Ahí sí, pero en lo demás, en lo que es el primer lugar de Forsyth, pues no, y de Castillo, pues que lo ponen ya por las patas, tampoco, ¿no? Entonces las elecciones son azarosas. Y las encuestadoras miden el momento, como decimos. Ese es el momento de febrero del 2021. Entre estas 1220 personas a quien encuestaron. No necesariamente quiere decir que eso sea la votación final. Entonces, bueno. Ahora tenemos acá un videito, creo también, sí. Ojalá lo hayamos contado bien. A ver, vamos a ver. ¿Cómo es la intención de voto a nivel nacional de índice? Forsyth 14.1, Keiko 9.2, tercera 8.4, Verónica, después viene el moradito 6.8 que se está cayendo, López Aliaga que está subiendo 5.7, Urresti que está cayendo. Alescano no lo tiene tan bien, esta encuesta lo pone en 4.9. De ahí vemos Alianza para el Progreso, que es de Acuña 4.6. De ahí viene Hernando de Soto, con su trencito de Avanza País. Hernando de Soto va... Bueno, ahí veamos esta encuesta de IDICE de ámbito nacional con una muestra de 1200 personas. Esto es en el programa de PBO del 12 de febrero de 2021. Una encuesta realizada del 9 al 11 de febrero de 2021 y veíamos pues que estaba como en la otra también. Yo soy el primero, segundo Keiko, tercero Hernando de Soto, no, era... ya no me acuerdo quién ponen ahí. Verónica Mendoza, a Verónica Mendoza, ahí sí a Julio Guzmán, a Hernando de Soto, a Rafael López Aliaga lo ponen en tercer lugar. Entonces, al menos si descontamos a Forsyth, por ahí se podría aproximar un poco, ¿no? Los órganos. Pero Forsyth no llegó a pasar ni a segunda vuelta y como vemos tampoco aparece Pedro Castillo. Entonces, como vemos, tampoco le atinaron aquí en esta encuestadora de IDICE quien llegó ni a segunda vuelta ni tampoco quien ganó en la primera vuelta. Así que vamos viendo la tendencia de las encuestas de febrero. Pasemos ahora, creo sí, al último ya de lo que es este mes que tenemos de la encuestadora Ipsos para Perú, que se realizó para Perú 21 entre el 5 y 6 de febrero, ¿no? Una encuesta de ámbito nacional con 1211 personas como muestra, que pone a López Aliaga en primer lugar, en segundo lugar lo pone a Keiko Fujimori, y hay una suerte de triple empate, ¿no? Que pone a López Chau con Carlos Álvarez con César Acuña, ¿no? Entonces ambos tienen 4%, pero como hemos visto hay muchos candidatos que han tenido menos de 4% en las encuestas del mes de febrero, que han llegado a los primeros lugares, e igualmente los que hayan estado en primero, tipo Toledo, Castañeda en el 2011, que no llegaron ni siquiera a los primeros lugares. Entonces, bueno, cada uno saque su conclusión. En este caso no le atinaron, en este caso no sabemos si le van a atinar a López Aliaga. Ahora, ya que estamos hablando de las encuestas y López Aliaga, he escuchado ya a muchos de sus porky lovers, ¿no? Decir, no, con esto de Aguayo ya le han hecho daño y ahora, ¿no? ¿Cómo se va a manejar? Prensa vendida, prensa mermelera, caviares, etc. Hijos, si ahorita baja en aceptación López Aliaga es porque la gente ya empieza a tomar un poco más de conciencia acerca de las elecciones, y tal vez vean, y es muy posible, tal vez vean que López Aliaga no es la mejor opción, si es que no es ninguna opción para nada, y los que votan y salen acá en las encuestas pues se quedarán con su voto por López Aliaga, pero todo ese bolsón que no quería votar por nadie o decía que no tiene preferencia o no sabe por qué va a votar, ya empieza a definirse, y obviamente el margen de porcentaje que tiene López Aliaga va a ser menor.
incluso llegando a no representar mucho o quedando en unos puestos muy bajos, ¿no? Como ya hemos visto en las anteriores encuestas con algunos candidatos. Entonces, no vengan que lo de Aguayo, que la prensa vendida, etc. No. Vamos a ver si es que mantiene el señor López Aliaga su primer lugar. Vamos a ver. Esto, como he dicho, no es suma aritmética ni geométrica, que hoy día tengo 20, mañana tengo 22 y de ahí debo tener 24 y para el siguiente debo tener 26. No, así no funcionan las encuestas. Un día subes, un día bajas. Hace un mes estaba segundo Mario Vizcarra, ¿no? Codo a codo con Keiko Fujimori, creo. Y después subió López Aliaga y Mario Vizcarra ya no aparece y sube Carlos Álvarez. O sea, ¿quién lo preveyó eso hace un mes? Nadie. En fin. Bueno, pasemos y este ya es el último videito de esta sección y lo vemos. Este es de la encuestadora Imasolu Nacional con una muestra de 1200 personas. Pero este es el resultado de la encuesta, o sea, Rafael López Aliaga está casi en 14%, 13.58, Keiko Fujimori en 8.92, luego sigue Carlos Álvarez. Ya, ahí nomás lo corté porque ya lo demás ya es repetido, ¿no? Y ahí también, si vemos por el margen de error, también como que hay un cuádruple empate, ¿no? Entre Carlos Álvarez, entre López Chao, incluso George Forsyth, ¿no? Que está ahí, Acuña. Entonces, vamos a ver cómo va la cosa, ¿no? Lo más seguro es que uno de los dos que está al comienzo, Keiko o López Aliaga, lleguen en la segunda vuelta. O incluso solo uno de los dos y pase alguien más de abajo de la tropa de los pequeños para que esa bolsa de indecisos se achique, ¿no? Sea menos y pasen ya a tomar posición activa sobre quién van a votar en las siguientes encuestas y llegar en las siguientes encuestas, ¿no? Bueno, este fue el programa de Exitosa, ¿no? Y la encuesta fue del 2 al 6 de ahí también no se me equivocaba, enero no es febrero del 2026. Entonces ese ha sido nuestro encuestitis de febrero. Y bueno, ya explicamos qué vamos a hacer para marzo. Vamos a tener las encuestas más o menos consolidadas de las antesalas a la votación, y en un especial después de esa encuestitis, unos días antes de que prohíban la difusión de encuestas, vamos a hacer una encuestitis de abril ya mostrando las encuestas que no se mostraron o las últimas que se mostraron y qué resultados nos dieron. Bueno, eso ha sido nuestro segundo tema y con eso terminamos aquí.